Hola a todos, estamos en Mondragón y bueno, os voy a contar un poquito en qué consiste este torneo, qué jugadores hay, qué tipo de torneo es y un poco para que estéis más ubicados de exactamente cómo funciona este torneo. Bueno, se trata de un torneo que son 5 partidas, 5 rondas, un torneo que claro, al ser 5 rondas el máximo de jugadores tiene que ser 32 para evitar que 2 jugadores pudieran tener 5 puntos sin haberse enfrentado, que con 33 jugadores ya podría ocurrir. Es un tema de simplemente si vais dividiendo entre 2, simplemente es 2 elevado a un número, pues dependiendo del número de rondas, pues ese es 2 elevado a ese número, el máximo de jugadores que puede haber. Entonces, bueno, 32 jugadores, que era el límite, se han cumplido todos los huecos, todos los jugadores tienen elo, creo que el que menos tiene 1500 y pico, y de ahí para arriba. Entonces, un torneo bastante interesante, salgo el 6 del ranking. Y bueno, un torneo que se pueden conseguir buenos resultados, tanto de elo como también de dinero, porque a pesar de que salgo el 6 del ranking, el primero, el mejor, no tiene 2300, entonces digamos que sería como una especie de torneo sub 2300. Y bueno, creo que eso está bastante bien. 600 euros para el primer clasificado y más premios para el resto de clasificados. Y bueno, el torneo pues va a ser bastante duro, bastante intenso. Vamos a intentar que salga lo mejor posible. La verdad que tengo una cosa que podríamos considerar un poquito en contra, y es que no me quedo a dormir aquí, o sea, no soy de aquí de Mondragón, ni soy de la zona, entonces, bueno, tengo que venir en coche y tardo más o menos 1h20 más o menos en llegar hasta aquí. Entonces, 1h20 de venir, 1h20 de volverme hasta mi casa. Bueno, pues es un trayecto que al final pues también me desgasta un poco. Tampoco vamos a poner de excusa de que no gane o pierda por esto, pero bueno, creo que también es una de las cosas que pueden afectar un poquito a cómo juegue. Y por lo demás creo que está bastante bien, porque son jugadores en general locales que en principio no juegan mucho fuera de aquí, y eso pues al menos debería ser un pequeño plus a la hora de ganar las partidas. Y bueno, si estáis pensando qué narices hace Boomer con gafas de sol en diciembre, pues lo que pasa es que vengo con todo el sol de cara, la mitad del trayecto vengo con el sol de cara y tenía que llevar las gafas porque si no veo nada por la carretera. Así que nada, os contaré también un poco más adelante pues tema de preparaciones para las partidas, analizaré algunas posiciones clave, que eso sé que en general os gusta, que os cuente un poquito más cómo es esto del prepararse para las partidas, prepararse para un torneo, y también que os cuento un poquito cómo analizar los resultados que tenemos luego al final del torneo. Entonces bueno, os iré contando todas estas cosas según vaya avanzando el torneo y nada, deseadme suerte. Ya ha concluido el torneo y estamos aquí en la oficina ya de nuevo para poder mostraros y aprender de esa parte tan importante de los torneos, que es la parte del análisis una vez que termina, y de sacar conclusiones y analizarlas. Bueno, os voy a enseñar, el ranking inicial, muchos ya lo sabríais porque lo tenéis por aquí, luego os voy a dejar ahí abajo también en la descripción por si queréis entrar a cotillear un poco o ver cualquier otra cosa. Os voy a dejar también el enlace para que podáis entrar vosotros sin verlo. Bueno, por aquí están los emparejamientos de las partidas y la clasificación final, que es un poco lo que nos interesa, en la que, he quedado segundo al final. Si hubiera ganado la última partida, pues ganaba el torneo, pero bueno, no fui capaz, bastante que conseguí ahí sacar tablas en una posición con un peón de menos, un poquito inferior, que ahora os mostraré. Y bueno, pues al final, segundo clasificado, bastante contento porque subí 20 de elo, que no está mal, me pongo en 2199. Bajo 3 de otro torneo, por lo tanto 2196, muy cerquita de 2200, y vamos rumbo a 2300. Y bueno, el performance está bastante bien, y los resultados como tal de las partidas, pues no estoy descontento con el resultado en global. Ha habido detalles, siempre hay detalles, siempre se puede hacer mejor, pero el resultado global está bien. Estoy contento con ese resultado global. Vamos entonces a ver las partidas. Vale. Bueno, antes de ver las partidas, una cosa que siempre os recomiendo, en caso de que juguéis un torneo, cuando analicéis las partidas, os recomiendo que lo hagáis después, evidentemente, sacar una lista de conclusiones para que quede más claro dónde han estado los detalles del torneo. Entonces yo he sacado aquí una lista de conclusiones, os la voy a mostrar por aquí por el medio, por ejemplo, que la veáis bien. Bueno, lo podéis hacer simplemente en un bloc de notas, y mi recomendación es, por ejemplo, pues que pongáis, en este caso, el torneo que sea,
y simplemente, o no hace falta que pongáis esto, y ponéis los errores que habéis tenido, o los errores que hayan sido un poco más significativos. Me falta de añadir algunos detalles de apertura, pero como ya los he corregido, no los he añadido aquí. O sea, ya he estado trabajando en esos detalles de apertura, ya he estado viendo dónde han estado los problemas en esa parte. Aquí faltaría añadir, pues, apertura tal fallo, o revisar no sé qué apertura, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en este caso ya lo he corregido, las he ido quitando. Errores de táctica 4, es algo normal, siempre va a haber errores de táctica, de cálculo. 2 errores de estrategia, esto tendré que trabajar sobre ello, intentaré trabajar si puedo. Un error en un final práctico, que en realidad no es un error grave, sino que simplemente es un error en la toma de decisiones. Es verdad que no tenía ya mucho tiempo. Y 2 errores de estrategia, que en eso sí que tengo que trabajar, en posiciones de Ninzo India contra la catalana, que de vez en cuando juego, y en un tipo de posición con el alfil que se queda encerrado. Ahora vais a ver a qué me refiero. Son ciertas posiciones que se dan en la siciliana Scheveningen. No es de donde viene, porque esto vino de una Alekhine, pero se me quedó el alfil encerrado con un esquema parecido al que se podría dar en ese tipo de siciliana, ¿no? Entonces creo que es interesante también trabajar sobre eso, al menos tener claro cómo deberíamos jugar, ¿vale? Y bueno, ahora enseñándoos las partidas. Bueno, primera partida contra un jugador de 1800. Directamente voy a ir a la posición clave, o a la que yo considero posición clave. Voy a ver si puedo mostraros. Debería ser esta, una de las posiciones clave de la primera partida. Bueno, en esta posición estoy jugando con negras. No, un poquito antes de esto, aquí. Bueno, llego a esta posición en la que va a ocurrir algo prácticamente de forma inevitable, y es que me van a hacer C6 y me van a hacer B5 y me van a encerrar ese alfil. Bien. Tenemos entendido esto. Una vez que esto está entendido, ¿cómo debemos enfocar esta posición? Bueno, es una posición que muchas veces se da como digo, en Scheveningen, pero bueno, hay otras posiciones en las que se da parecido, aunque no es algo tan usual, no es algo tan típico que se suela dar tanto. Sin embargo, la forma de jugar es muy sencillo, es enrocarnos, a pesar de que nos pueden hacer esto, por supuesto, alfil C8 y B5. Una vez que llegamos a esto, tenemos que hacer un doble ataque. Por ejemplo, por un lado tenemos que hacer A6, A4 y cambiar, para activar nuestra torre, que pueda venir aquí, que pueda venir a A2, que pueda venir a muchos sitios. Por un lado, activar la torre de A8. Esa parte es importante, que fue la parte que se me olvidó a mí en la partida. Y por el otro lado, debemos de seguir jugando también por este flanco de rey, con jugadas como F5, que me parece la más razonable. Alguno dirá, bien, pero es que si haces F5, tu alfil ya muere. Si él no hace nada, tu alfil muere. Sí, por supuesto que muere, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi alfil muere, la forma de salir de ese alfil, si él no me cambia, pues va a ser comiéndonos este peón, ¿no? Si conseguimos comer el peón de B5, pues conseguiré salvar a mi alfil. ¿Cómo puedo conseguirlo? Pues de momento centrándome en el flanco de rey y metiendo presión en algún punto con la torre. Hay presión suficiente o contrajuego suficiente para que el hecho de que mi alfil esté en C8 todavía no sea algo importante, algo grave. De la forma en la que yo lo hice, pues sí que se convierte en algo más grave, porque se me queda la torre sin tener actividad en la columna. Por lo tanto, estoy jugando una variante un poco desmejorada de la misma idea. Encima le he forzado prácticamente a que haga esto, siendo esto mejor para él. Entonces, bueno, la partida continuó. Y bueno, aquí la jugada correcta hubiera sido enroque corto y tratar de jugar con H5 quizás, con G5 en un momento dado, tratar de presionar un poco en esta posición. Sin embargo, me equivoqué y tuve un error de táctica. Pensaba que este sacrificio funcionaba. Y comer aquí, torre D7 y comer N2. Sin embargo, bueno, me comen en C7 y hay un problema por el que, bueno, pues no funciona esta idea, no sirve, ¿vale? Bueno, interesante esta partida, esta parte. Terminé ganando la partida, pero bueno, eso no tiene tanto interés, porque bueno, fue por un fallo táctico de mi rival. Segunda partida, en realidad no tiene mucho, fue una partida prácticamente perfecta, entonces no tiene mucha reflexión. Lo único que os pondría sería la posición final en la que mi rival
hace la jugada caballo A8. Y bueno, os animo, si queréis o si os apetece, a que penséis cuál sería la mejor jugada para las negras. Para las blancas, perdón. A ver qué se os ocurre. Os dejo que penséis la táctica. Bueno, espero que hayáis pausado el vídeo. Voy con la respuesta. Supongo que la mayoría habréis acertado. La jugada es E7, muy bonita. Si me come con el alfil, alfil por D5, y voy a dar el mate en F7 o en H8. Y si come con la dama, misma operación, alfil por D5 y dama H8, jaque mate. Bueno, interesante el remate de esta partida, solamente eso. Tercera partida, me tocó contra Carlos Maté. Algunos quizás le conocéis, si jugáis por el norte de España, pues es un jugador que es maestro FIDE, a veces juega por la zona norte de España. Y bueno, en esta partida hay varias posiciones clave. Primero de todo, la reflexión de que entramos a este final. Vamos a poner esta posición, primera posición clave. Llegamos a este final, que bueno, pues es un final que está igualado, 0,2 da la máquina. Para mi gusto, un final que está totalmente igualado, no tiene mucho que decirse, porque bueno, sí, es verdad que mi peón está aquí doblado, que quizás me pueden presionar en H6 un poquito, pero bueno, mi rey siempre va a estar bastante cerca. Es verdad también que tiene la columna, pero bueno, tampoco la puede aprovechar del todo. Yo me voy a poner mi torre en C8 y voy a estar bien. Bueno, eso por un lado. Y terminamos llegando a una cosa muy interesante más adelante, que fue esta posición. Bueno, como veis, se parece bastante. Ha ido avanzando la posición y hemos llegado hasta aquí. Y yo con negras decido hacer la jugada F5, que es una jugada que me parece interesante, porque pongo en un pequeño aprieto a las blancas, ya que ahora la torre blanca está un poco medio atrapada. No existe peón por F5 porque está la torre amenazada. Tendría que hacer torre H4 si quiere defender su peón o algo similar. Y bueno, la posición es ciertamente interesante. Aquí él decide hacer algo que no es buena idea, es una opción errónea. Pero bueno, era su opción para intentar jugar a ganar, entiendo yo. La jugada que hizo fue la jugada alfil por F5, sacrificando su alfil. Sin embargo, parece dinámica, parece interesante. Peón por F5, torre por F5 y alfil G2. Bueno, yo hago alfil G2 con idea de atacar el peón de H3. Él me da jaque, rey y vuelve. Bueno, su idea es comer este peón de B6 en principio y tratar de avanzar sus peones, que no están lejos de llegar a coronar. Están relativamente cerca, intentar colar el rey, poder hacer ese tipo de planes B6, todo ese tipo de amenazas. Yo decido entrarle al juego, como y torre B6 me hace. Bueno, no es la mejor jugada según la máquina, pero bueno, es una opción que a mí en la partida me pareció la opción más razonable que él tenía. Y bueno, simplemente comienza la carrera. Alfil D7, un recurso muy interesante porque tengo que tener cuidado con este alfil, porque si lo quito por ejemplo a F3, que es la jugada que muchos vais a decir, pues, oye Gumer, ¿por qué no poner el alfil en la casilla F3, que parece la casilla normal, para colocar el alfil, controlando C6? Siempre en algún punto puedes tener ese sacrificio, ¿no? Ese alfil por C6 y simplemente correr con tu peón. Lleváis razón en parte, pero por otra parte no, porque si él me hace torre F6, me persigue mi alfil, no tiene ninguna casilla en la que vaya a estar suficientemente defendido. Es decir, alfil G2, lo que sea, ¿no? Torre G6, alfil H1, torre aquí. Es decir, siempre va a poder atacarme el alfil. Por lo tanto, decido este alfil D7, que me parece un recurso interesante, C6 y alfil E8 para defender. Torre G7, su idea está bastante clara, intentar en algún punto hacer B6, hacer torre A7, hacer rey C5, intentar darme mate o avanzar sus peones, es el último recurso que le queda. Yo corro con mi peón, y en realidad aquí la jugada que ganaba era simplemente continuar corriendo con el peón. Me asusté por torre A7, que amenaza mate, rey D8, torre A8, rey E7 y C7. Pensaba que esto era suficiente para él, pero hay jaque y alfil D7. De forma muy sencilla para su coronación.
Decidí hacer torre H6, que no es buena opción. No es buena opción, porque tiene torre G8, una jugada interesantísima. A rey aquí, rey D7. Y al jaque, rey B8. Y me amenaza... bueno, B6. En realidad la idea suya es B6, C7 y C8. Esa es su idea. Bueno, él tampoco se dio cuenta, esto ya era en el apuro. Hizo torre A7, que era la jugada normal, la jugada que se podía esperar. Rey D8. Y ahora ya jaque, rey, jaque, rey. Tiene que quitar su rey para poder avanzar su peón. Hizo rey por A5. Y H2. C7. Por supuesto tiene que intentar coronarme. Alfil D7 para defender la coronación. La máquina pone interrogación, pero tranquilos que es una jugada buena. Solamente que la máquina remataría de otra forma. Creo que la máquina prefiere coronar porque amenaza dama E1 mate. Bueno, son detalles de la máquina. Yo prefiero hacer alfil D7 tranquila y no jugármela con eso. Pero bueno, la máquina, que sepáis que quiere hacer esta y hacer dama E1 mate. Pero bueno, es lo de menos. Alfil D7, jaque, rey, torre A7, un recurso muy interesante porque me vuelve a amenazar coronar. Y bueno, yo hice alfil C8, creo que otra vez coronar y dama E1 vuelve a ser mate. Pero bueno, no me di cuenta, sin más, simplemente vi alfil C8, no quise pensar nada más. Ahora sí, torre A8, tengo rey aquí, ahí ya sí puedo coronar también, no quise darle más vueltas. Bueno, termino ganando esta tercera partida y me pongo líder en solitario con 3 puntos. Y la cuarta ronda me toca con el primero del ranking, el entre comillas favorito, que tenía mucho más elo que los demás, tenía 2300, Maestro Fide también, Alain Prieto. Aquellos que juguéis por el norte seguro que también lo conocéis. Y en realidad de esta partida solamente hay un punto clave, fui consiguiendo ventaja y solamente hay un punto clave. Ese punto clave es esta posición, como quien dice. Esta posición. Vale. Llegamos a este final que yo considero... vengo considerando de jugadas anteriores que estoy mejor, le he conseguido ganar un peón en el mediojuego, en una catalana, una variante bastante interesante, juego bastante bien y llego a este final en el que creo que le puedo sacar ventaja. Bueno, en realidad igual hay un punto clave, que debe ser este, un punto clave en el que, según la máquina, debía haber aguantado hacer E5, fijarle algunas casillas primero y todavía no precipitarme y comer. Yo me precipito comiendo, pensando que este final lo voy a ganar fácilmente, que voy a ganar este final fácilmente, y en realidad el final es mucho más complicado de lo que yo en un principio pensaba que podía ser. Y explico por qué, vale. Si este peón suyo estuviera en la casilla E5, el final estaría totalmente ganado. El final prácticamente se ganaría de forma súper sencilla, porque el peón estaría en casilla negra, que es la casilla de su alfil. Él lo que tiene que intentar es que su alfil vaya por unas casillas y sus peones por otras. Además lo tiene fácil, porque puede hacer G6. Y yo tengo un problema, y es que encima estos peones los tengo en casilla blanca. En casilla negra, perdón. Si este peón lo tuviera en H3, es posible que tuviera opciones de ganar también la partida. Si estos peones los tuviera incluso más atrás, por ejemplo en G2 y en H3, a lo mejor ahí sí tendría opciones de ganar el final, porque la idea siempre que tenemos que buscar sería colar nuestro rey hasta E8 o algo así, llevándolo, bueno, probablemente no por ahí, pero bueno, llevándolo de esa manera, pues hasta la casilla E8, intentar presionar, apoyado por el caballo, desde esta casilla, presionar esos peones de las negras. Sin embargo, al tener la estructura de esta manera, luego resulta muy complicado porque él con el alfil en E1 va a poder atacarme de forma sencilla. Termino teniendo que jugar con E5, con F4 y E5. A ver si, como es, caballo, bueno, termino poniendo el peón ahí y el peón en E5. Y en realidad tengo una estructura que no es la deseable. Lo deseable hubiera sido tener mis peones en blanca y que él tuviera los suyos en negra, pero no ha sido posible llegar a eso, y él tiene los peones de esta manera. Y no hay forma de conseguir ganar. Según la máquina, en ningún momento él se equivoca, no comete ningún error. Yo voy avanzando poco a poco, busco darle las vueltas que haga falta, caballo de 6, jaque, me quito, H5... Intento darle las vueltas que sea posible, pero bueno, no hay posibilidad, ya vais a ir viendo. Bueno,
os voy poniendo, pero bueno, voy intentando avanzar los peones, buscar la manera. Intento colarme también con el rey, pero en realidad, aunque me cuele hasta la cocina, luego este peón está débil y no va a haber forma. Bueno, perdonadme que se ha ido la cámara. Vale, ahí tenéis la cámara de nuevo. Y en realidad no va a haber manera de conseguir progresar. Ya veis que, bueno, yo intento avanzar, voy dándole vueltas, voy dando vueltas y bueno, no me es posible pasar. Según la máquina tampoco da 0-1, 0-2, pero no es capaz tampoco de darme una idea para cómo progresar. Por último, la última ronda. ¿Algún comentario? Vamos directamente a posiciones clave. Una de las posiciones clave era esta, en la que yo decido hacer la jugada A6, que yo sé que es una jugada mala, sé que es una jugada que no tiene que ver con la posición, que no va con el plan, que no tiene sentido, porque contra jugadas como A5 siempre me voy a quedar con la estructura de peones mal, el peón nunca va en A6, lo sé, pero no tenía ninguna idea, no se me ocurría nada y no quise gastar ya más tiempo en pensar esa jugada. La jugada correcta hubiera sido comer en D4, caballo B6, dama E2, por ejemplo, torre D8, A5, alfil C5, es decir, presionar en esta diagonal, aprovecharnos que nuestro caballo todavía está en G4, presionar de esa manera hubiera sido la mejor opción. Según la máquina ya tiene que hacer alfil E3 y entonces ya tenemos algo de ventaja tras comer, quito mi caballo y tengo algo de ventaja porque tengo la pareja de alfiles, tiene los peones doblados, ese tipo de cosas. Tenía que haber intentado jugar más dinámico, valoré jugar dinámico, pero no fui capaz de encontrar la mejor variante, porque la jugada sí que la había calculado, pero venía de calcular caballo E5 en vez de caballo B6, que es mucho más potente, ya que contra jugadas como dama C3, que es la que yo pensaba que me iba a hacer, el plan, en vez de ser alfil C5, ya que el caballo está ahora defendido por dos piezas, alfil C5 no sirve. El plan ahora es alfil E5, con idea de continuar apoyando esa clavada que existe ahora, esa doble clavada que hay ahí en D4 con el peón en C5. Esto fue lo que yo no valoré, la diferencia que hay cuando pones el caballo en B6. No, como valoraba todo el rato caballo E5, no fui capaz de ver esta variante. Claro, no existía en lo que yo había pensado y entonces pues ocurre ese problema. Entonces, bueno, esa es una de las posiciones clave. Y por último, pues comentar qué ocurre en el final de la partida, en el que, bueno, llegamos a esta situación, en la que, bueno, la partida parece que va a ganarme, porque tiene un peón de ventaja en este final de damas. Podéis pausar el vídeo y pensar un poquito a ver qué os parece el final de damas, este final práctico. Yo no tenía más opción, pero bueno, en esta posición, para mi gusto, la jugada H4 ya ganaba, casi seguro, porque el peón de H5 va a quedar prácticamente perdido, ya prácticamente con cualquier jaque, con jaques como dama D8, dama G5. Ese peón no lo voy a poder defender, es imposible que defienda ese peón, entonces, bueno, muy mala pinta. Decidió cambiarme, que creo que me da un poquito de alivio, y encima hizo F3, que es una jugada errónea, porque da lugar a que yo ya pueda dar muchos continuos, muchísimos continuos. Comer, rey, dama F5, rey, dama E6, y bueno, ya simplemente fuimos avanzando jugadas. La posición avanzó hasta por aquí, hasta que yo llegué a esto. Y bueno, no hay forma de que me gane, simplemente fuimos repitiendo, avanzó para atrás, para adelante, me va avanzando el peón un poco. No le doy opción nunca de que avance el peón, le amenazo mate, tiene que venir a defender y meto rey G5 y bueno, ahora ya está casi en Zudban y bueno, tuvo que repetir porque en realidad si quita su dama para seguir defendiendo los jaques, pues, o el mate este que hay aquí, pues entonces perderá el peón, pero bueno, por supuesto siempre comiéndole con el rey. Bueno, conseguí salvar esta última partida y al final pues quedé segundo clasificado, que no está nada mal, y me llevé 300 euros, que bueno, es razonable. Por supuesto, por desempate, si hubiera ganado me hubiera llevado 600, que era el primer premio, pero no siempre se puede ganar, y aún así estoy bastante contento con el rendimiento que tuve en el torneo y espero en este 2025 que arranca ahora mismo, que acabamos de arrancar, pues llegar a Maestro FIDE. Intentaré este año entrenar, jugar bastante
trabajar duro y alcanzar ese objetivo que llevo persiguiendo pues bastante tiempo y que espero que llegue pronto. Así que nada más, os agradezco a todos los que habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis aprendido algo de estas pequeñas enseñanzas que os dejo en el vídeo, de estas pequeñas ideas y consejos. Los que os habéis quedado hasta el final, pues habréis podido sacar alguna conclusión interesante. Creo que es muy interesante que hagáis esto en vuestros torneos, así que os animo a que en vuestros torneos, ya sé que cuesta un poquito, pero que analicéis vuestras partidas, que tratéis de sacar conclusiones. Creo que eso os va a dar un plus con respecto a otros jugadores y os va a ayudar a mejorar de forma bastante considerable. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo.